Buenas tardes a todos y todas. Gracias por hacerse presentes en esta nueva charla en el marco de Punto de Encuentro, nuestro ciclo de charlas por la revista Pares. En la charla de hoy vamos a hablar de globalización y derechos humanos a cargo de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal. Ahora paso a comentarles su vasta historia académica y les comento que cuando finalice la charla vamos a estar leyendo sus preguntas que pueden dejar en el chat. También ahora les vamos a compartir el link para que puedan anotarse y les podemos hacer llegar el certificado lo más antes posible. Bueno, Gustavo es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica con graduación de honor. También es diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Tiene un máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología de la Ley, otro máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, uno más en Argumentación Jurídica por la Universidad de Estudios de Palermo y actualmente sigue sus estudios en doctorado en Estudios Avanzados de Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, cuenta con los premios de Ulises Odio Santo por la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Es juez de apelación de sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. También es autor de varios artículos en el área de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica. Así que nos espera una exposición más que interesante. Bueno, los dejo con Gustavo. Ustedes pueden dejarnos sus preguntas en el chat en cualquier momento. Nosotros las vamos a estar leyendo, anotando, después de las pasamos a Gustavo y al final de su exposición él las va a estar comentando. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, Gisela. Pero bueno, esperemos que no sea mucho ruido y pocas nueces. Espero que más bien sea exactamente lo contrario, que sea más nueces que ruido. Bien, se me invitó por los compañeros y compañeras de la revista Pares a hablar sobre el tema de globalización y derechos humanos, que es uno de los temas que siempre me ha apasionado por todas las aristas o perspectivas desde las que puede ingresarse al estudio de esta cuestión y sobre todo porque tiene consecuencias prácticas muy directas en la vida cotidiana de todo el mundo. Valga el comentario a propósito del COVID, como primera enfermedad de carácter global, ¿no?, en los tiempos actuales, que se difundió a una gran velocidad por todo el planeta. Bien, empiezo definiendo un poco el marco de mi exposición, que ya me adelantaron, que el tiempo máximo es de 1 hora. Sobre el tema de derechos humanos y globalización voy a dividirlo en 3 partes, básicamente. En la primera, hacer un poco una reflexión sobre el tema de la globalización, en qué contexto surge, las discusiones que se dan al respecto sobre la definición del concepto, para exponer lo que entiendo yo fue la primera crítica o el primer debate sobre el tema de la globalización. Esto con la idea de tener en mente cuál es la importancia de esa primera discusión para el momento presente, sobre todo cuando vivimos en una época que creo yo que no exagero si digo que es de crisis de civilización, en todo el sentido de la palabra. Una época, como alguien dijo por allí, que es una transición entre paradigmas o visiones del mundo o modelos de sociedad, y
Dentro de este contexto se ha dado un agotamiento de la utopía, ¿no? Un agotamiento de la imaginación de alternativas en sentido fuerte, es decir, de opciones radicalmente distintas de lo que hay. Y cuando esto se da en el contexto presente y nos preguntamos hacia dónde volvemos a ver, teniendo en cuenta la primera discusión, yo diría que hay que volver a ver hacia el sur, en un sentido literal y metafórico. Y eso significa eh, recuperar, como voy a justificar más adelante, la importancia del diálogo intercultural eh, y sobre todo un poco una actitud, llamémosle, de humildad etnocéntrica, también en lo académico, en el sentido de aprendamos de aquellos y de aquellas que en algún momento despreciamos, pero que aún conservan prácticas culturales, modelos de organización social que en la práctica han demostrado que funcionan, aunque bajo otra lógica distinta, no la lógica de la competencia, sino la lógica de la cooperación, de la solidaridad. Bien, como segundo punto voy a referirme un poco a la consecuencia de la globalización en el momento presente, la forma en que impacta al Estado, a los conceptos clásicos de la ciudadanía, a la concepción clásica de la democracia y qué consecuencias tiene ello para para el discurso, perdón, y la práctica de los derechos humanos. Y concluiría con una reflexión sobre la utopía, haciendo la advertencia de que, contrario a lo que algunos sostienen, vivimos en una época profundamente utópica. Solamente que la principal utopía, a mi juicio, que ocupa o colma este nicho es la utopía neoliberal. Y las consecuencias de esta visión utópica se muestran desastrosas. Y uno se preguntaría por qué, aun y cuando hay evidencia de las profundas crisis que determinado modelo económico-social tiene a nivel global, aún así pareciera que aquí no ha ocurrido nada. Ahí me referiré quizás un poco de manera pesimista a lo que podríamos denominar como las nuevas formas de totalitarismo sutil, que se expresan inicialmente en el plano del lenguaje, pero que trascienden más allá de este. Bien, comienzo con la primera parte. En algún momento discutí con un viejo profesor que ya no nos acompaña acá, el profesor André-Jean Arnaud, que fue precisamente fundador del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, sobre el tema de la globalización y sus orígenes. De acuerdo con Arnaud, él insistía que la globalización es un fenómeno prácticamente de finales del siglo XX, relativamente reciente, ¿no? Básicamente a partir de la década de los 70, con la crisis global que se dio en esa coyuntura histórica, y a partir del momento en que el capital financiero se volvió literalmente global. Yo le contradecía que él estaba equivocado. No sé si en su momento, cuando tuve esta conversación con Arnaud, no partimos, como comentaba con Carolina, de un presupuesto indispensable para cualquier discusión académica, que era simplemente definir los conceptos, definir las palabras, para evitar discutir de manera estéril sobre palabras y no sobre los conceptos o ideas. Al margen de esto, sigo creyendo que Arnaud, en su concepción, tenía una visión completamente eurocéntrica de la cosa, a pesar de su visión del mundo muy abierta, en el sentido de acoger otro tipo de perspectivas, no necesariamente de manera exclusiva aquellas de cuño europeo. ¿Por qué eurocéntrica? Bien.
Cuando comencé el estudio sobre estas cuestiones, básicamente de la mano de dos autores, de dos sociólogos norteamericanos, Immanuel Wallerstein y André Gunder Frank, con su teoría del sistema mundo, me di cuenta de lo siguiente, que hasta 1492 el sistema mundo en realidad tenía un carácter limitadamente regional, que hubieron distintos sistemas mundo que tuvieron su asiento básicamente en Medio Oriente o en Asia, ¿no? Que en algún momento la ciudad de Bagdad fue el centro del desarrollo socioeconómico que involucraba a una Europa totalmente periférica y marginada, al norte de África, la cuenca del Mediterráneo, occidental y oriental, y que involucraba al continente indio y gran parte de Asia. Hubieron otro tipo de sistema interregional, mal denominado por André Gunder Frank como sistema mundo, porque todavía no lo tenía, ese carácter que tuvo en su momento también a China, lo que hoy vendría a ser China como centro del sistema económico. No en vano la ruta de la seda precisamente involucraba una serie de regiones, África incluida, desde luego Asia y Europa, a la que un Marco Polo de una Italia, del norte de Italia, de Venecia, que era, vuelvo a insistir, totalmente periférico, que se dirigía, y no era casualidad, hacia donde estaba el centro del desarrollo económico, político, etc. ¿Cuándo cambia esto? Y podemos hablar con propiedad de que el sistema mundo se vuelve por primera vez en la historia, literalmente, de alcance global o planetario. Esto ocurre precisamente cuando una España que formaba parte de ese sistema interregional en el que tenía una posición periférica, busca nuevas rutas de comercio para acceder, insisto, a lo que era el centro del desarrollo económico, ubicado en Asia. Esto, precisamente, frente al bloqueo de los turcos en el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, si me sitúo geográficamente de manera precisa, y con un plano que es interesante, se llama el Enricus Martellus, que fue elaborado también con información proporcionada por navegantes árabes, ¿no? Se creyó de que navegando en otra ruta hacia sería hacia occidente, hacia el oeste, podía encontrarse una ruta más cercana para acceder al continente asiático. Pero da la casualidad de que Cristóbal Colón, ¿no?, que con ese espíritu florecientemente capitalista de la época, se dirige en esa dirección, se topa con un nuevo continente. Se topa con sus poblaciones y con sus riquezas naturales. Colón creía que había llegado a Asia, inicialmente, que había llegado a Zipango en un primer momento, es decir, Japón. Nunca se dio cuenta en su momento de que se trataba de un continente desconocido hasta entonces para los europeos. De ahí que se le llamara el Nuevo Mundo, subrayo, entre comillas, la palabra nuevo, porque no era nuevo desde la perspectiva de los europeos. Y este hecho, esta circunstancia, dio lugar a lo que inicialmente Adam Smith fue el primero que lo cita en La riqueza de las naciones, y luego Marx vuelve a retomar
lo que dijo aproximadamente 72 años antes que él, Adam Smith, que el descubrimiento de América representó en su momento el punto de inflexión en el que se produjo un cambio radical que permitió darle a Europa las riquezas necesarias para el proceso de acumulación de capital que le permitió a la que hasta entonces era una Europa periférica y marginal adquirir el poder económico, militar suficiente para luego imponerse globalmente sobre el resto del planeta y de las culturas. Lo interesante acá es que Smith y Marx coinciden en la importancia de ese evento histórico, pero la valoración es totalmente diferente. Smith lo vio con muy buenos ojos, mientras que Marx, no solamente en el Manifiesto Comunista, sino en el primer tomo del Capital, lo dice con toda crudeza, que la explotación, a partir de ese momento, de la cuenca aurífera, lo que sería, perdón, del territorio aurífero, que hoy en día es Argentina, que lo cita Marx, la explotación de la población aborigen autóctona de los pueblos profundos del continente americano y la caza de, como lo dice literalmente, de pieles negras del continente africano para iniciar la esclavitud ya en una escala global, es lo que le da a Europa esta ventaja comparativa que le permite llegar a imponerse globalmente. Y me decía yo, bueno, si adoptamos la definición de Boaventura de Sousa Santos, que la globalización hegemónica es en realidad un localismo que tiene el poder suficiente para imponerse globalmente, de acuerdo con esa definición, esto ocurre precisamente a partir de 1492, cuando el localismo europeo, inicialmente español, y posteriormente, cuando España entra en crisis, y se traslada el centro de la actividad económica a Holanda, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Alemania, básicamente, este localismo tiene el poder suficiente para imponer su propia cultura, su visión del mundo, su filosofía, ¿no?, su forma de organización económica, etcétera, al resto de las poblaciones del planeta. Y me decía yo, bueno, aquí es donde surge precisamente esta primera globalización. Si entendemos por esta un localismo que se impone globalmente y de un sistema mundo que de tener un carácter interregional alcanza finalmente la cualidad de planetario. Esto, si se quiere metafóricamente, culmina cuando Sebastián Elcano circunnavega con Magallanes el planeta y efectivamente constatan que vivimos en un único globo, en un único planeta. Se descubre la globalidad del mundo en que vivimos. Sin embargo, ¿qué ocurre entre tanto? Cuando comienza precisamente el proceso de conquista, se da, y a mí me llamó mucho la atención, por lo que les voy a comentar, una primera discusión o debate sobre la globalización, si se quiere, sobre la legitimidad de imponer mi cultura, mi visión del mundo, al otro. Esto ocurre en el contexto en que el que gobierna es Carlos V. Carlos, el famoso emperador, en cuyo reino no se ponía nunca el sol, haciendo alusión precisamente al carácter global o planetario de hasta donde llegaba el dominio de la corona española. Y Carlos V, frente a las denuncias constantes que provenían de todas partes, que, si se quiere, comienzan con el sermón de Fray Antón de Montesinos,
en la isla de La Española, hoy en día República Dominicana, que denuncia la explotación, el asesinato en nombre del cristianismo, de una doctrina de amor, y grita, calificando como hipócritas a aquellos que, sobre pretexto de educar evangélicamente a los indígenas, lo hacían sin más ni más con el único fin de obtener un beneficio. A partir de este momento, dicho sea de paso, podríamos decir que la filosofía de la liberación surge precisamente en ese contexto global, con una denuncia de Fray Antón de Montesinos, que luego fue seguida, entre otros, por Bartolomé de las Casas. Y esto llega a los oídos de Carlos V, que es precisamente una figura que está a medio camino entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, en ese periodo de transición. Y Carlos V decide convocar a lo que se llamó la disputa de Valladolid. Suena muy medieval o muy clásico, ¿no? Escuchar dos posiciones que se enfrentan dialécticamente para tomar una decisión. Lo interesante acá es que se convoca desde la corona y lo hace precisamente una figura que en su momento, ya, digámoslo así, encarnaba el poder absoluto, ¿no? Sucesor, que me corrija Carolina, aquí presente, nieto, perdón, de aquel a quien se dice Maquiavelo le dedicó su obra El Príncipe, ¿no? Y en ese contexto, en la ciudad de Valladolid, 1550, Carlos V convoca a Bartolomé de las Casas, que voy a explicar cuál fue su tesis, más o menos, y convoca a Juan Ginés de Sepúlveda, experto en Aristóteles, traductor de Aristóteles, a exponer la opinión contraria, la opinión opuesta, que es la que lamentablemente terminó por prevalecer, como vamos a ver. Bartolomé de las Casas, si uno tiene acceso a su vastísima obra, lo primero que impresiona es cómo un fraile dominico, ¿no?, que se formó, que inicialmente era encomendero, que vino desde Sevilla al continente americano, a la isla de La Española, formando parte de una de estas empresas que tenían como finalidad última establecer encomiendas y explotar a los aborígenes, tuvo, si se quiere, una epifanía, ¿no? Y siendo él miembro de un grupo que venía con una finalidad, se terminó transformando exactamente en aquel que comenzó a denunciar, perdón, exactamente lo que hacían aquellos que en algún momento vinieron con el mismo propósito, la misma finalidad con la que él vino. Y estudió, se formó como dominico en La Española. Este hombre, siendo religioso español, tiene varias obras donde analiza las culturas indígenas. E incluso, ojo, llega a decir en una de sus obras, en cuanto al sacrificio humano, que fue la justificación de los españoles para declararle la guerra justa a los indígenas, Bartolomé de las Casas decía que más bien eso demostraba la profunda religiosidad de estos pueblos. Con lo que algunos han dicho, lo que yo comparto, que aunque en aquel entonces hablar de antropología es un anacronismo, sin lugar a dudas, sí tenía la capacidad de tratar de situarse desde la perspectiva del otro, para entenderle, sin llegar a juzgarle. Y
sobre un tema tan sensible como era el tema de los sacrificios humanos, Bartolomé de las Casas, en lugar de ver un acto de barbarie, de salvajismo, de idolatría, vio más bien, o pudo entender, que lo que denotaba era más bien una forma de religiosidad fielmente seguida por estos pueblos, en lugar de condenar. Se entiende entonces por qué las casas, la posición era la siguiente, y tiene que ver con lo que se denomina la parábola del cumpele intrare, que aparece en la Biblia. Hago una aclaración a pie de página. En algún momento mi exposición puede sonar religiosa, ¿no? Pero no hay que volvernos ciegos al hecho, a la circunstancia de que vivimos en culturas que tienen un trasfondo teológico. E incluso vivimos también dentro de una visión del mundo que, aunque se reclame hoy en día secular, tiene en el fondo mucho de religioso. Por ejemplo, y lo adelanto acá, el neoliberalismo tiene su Dios, el mercado, tiene sus seguidores y tiene sus pecadores, o, digámoslo de otra manera, tiene aquellos a quien perseguir en nombre de esta religión neoliberal. Y no es casual que el mismo Hayek haya publicado obras como una convocación con el discurso que dio cuando recibió el Premio Nobel de Economía, ¿sí? La fatal arrogancia, que contiene una serie de referencias de carácter teológico, solo que de una teología, llamémosle, de la dominación, y no de una teología que busca precisamente la liberación del oprimido. Dejo ahí el comentario. Bien, Las Casas decía, en cuanto a la parábola del cumpele intrare, que tiene que ver con lo siguiente, en los evangelios aparece la siguiente parábola de un hombre que manda a su criado a invitar a la gente a participar en la cena. Y el criado le dice, bueno, ¿y qué hago con aquel que no quiere venir a tomar el mate de la tarde, ¿no? Y hablar de filosofía? Oblígale a entrar. Sí, sí, si no quiere venir, oblígale. Ojo, la legitimidad del uso de la fuerza en nombre de... ¿sí? Y Las Casas, analizando esta parábola, dice, cuando yo voy a dialogar con el otro, debo hacerlo dándole buenas razones. Y no solo eso, debo demostrarle, no solo con mis palabras, sino con mi propia conducta, conforme a lo que yo le digo, que también lo hago, que la tesis correcta, que la verdad está de mi parte. Cualquier otra forma de argumentación, donde no haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es hipocresía. Y dice Las Casas, bien, y si el otro no me quiere escuchar, no quiere dialogar conmigo, ¿puedo obligarle? Las Casas contesta rotundamente, no, no le puedes obligar a entrar. ¿Qué queda entonces? Dar media vuelta, sacudir el polvo de las sandalias y proseguir el camino. Simplemente. Frente a ese argumento de cómo persuadir al otro con buenas razones, está la posición de Sepúlveda en este marco global. Sepúlveda da la respuesta exactamente opuesta a la que propone Las Casas. Sepúlveda dirá, si el otro no me quiere escuchar, no hay problema. Guerra justa. Le declaro la guerra justa. Y en ese contexto de violencia irracional, brutal, dice Sepúlveda, una vez que yo he vencido, ahora sí, puedo argumentarle con buenos argumentos, una vez que le he sometido.
porque le conviene más, dirá Sepúlveda, creo yo, maltratando un poquito a Aristóteles en su obra La Política, que más le conviene al inferior someterse al dominio del superior. Y Sepúlveda, que no solamente es etnocéntrico, sino también rabiosamente misógino, al igual que a las mujeres, les conviene más por su naturaleza estar sometida al dominio de los hombres y a los niños al dominio de los adultos, y así sucesivamente. Estas dos visiones del mundo, que de alguna manera anticipan lo que va a venir después, como vamos a ver, se enfrentan en 1550. Se dice que tuvieron varios días en que uno y otro disputaron sobre el tema frente a un jurado convocado por Carlos V. Lo que no se sabe, porque no existe registro de ello, es que se hubiera tomado una decisión. Pero lo que se sabe simplemente es que la conquista continuó tal cual venía hasta ese entonces, que las leyes nuevas de Indias, que en su momento fueron aprobadas para de alguna manera moderar, contener la avaricia, la codicia de los europeos en el continente americano y el maltrato a las poblaciones indígenas, bajo el reinado de Felipe II, que le sucede a Carlos V, fueron derogadas y la conquista continuó hasta el día de hoy. Lo que, como digo yo, metafóricamente, el encuentro de culturas que se celebró en 1992 con ocasión del quinto centenario, en el fondo fue y sigue siendo un desencuentro permanente. Un par de acotaciones. El argumento de las casas de hablar mediante razones, buenos argumentos, como medio de tratar de dialogar con el otro, aquel que es distinto a mí, nos remite un poco a la idea de la coacción sin coacciones, de la mejor argumentación. Y cuando uno comienza a repasar dentro del ámbito filosófico quién ha dicho algo parecido, resulta que por ahí aparece Habermas con su teoría de la comunicación ideal. Y en alguna medida también, en la misma línea de Habermas, Karl Otto Appel, ¿no? Con su comunidad trascendental de comunicación. Y lo que más sorprende, revisando las obras de Habermas, es que lo que él concibe como el éxito del desarrollo filosófico de Occidente, en realidad ya lo había dicho muchísimo antes que él, 500 años antes, un fraile dominico desde la isla de la Española, ubicada en el Caribe de América Latina. Y uno se da cuenta un poco de la soberbia académica, porque Habermas ignora por completo, lo desconoce radicalmente, estos antecedentes que luego pasaron a ser desconocidos o, mejor dicho, invisibilizados del desarrollo filosófico en Occidente. Esta primera discusión entre las casas y Sepúlveda, que acabo de exponer, tiene importancia precisamente por las lecciones que nos enseñan al día de hoy. Porque en época de crisis global, creo yo, un posible camino de salida, Boaventura de Sousa Santos, creo yo que va en el camino correcto, que es volver la mirada hacia el sur. Es decir, reabrir el diálogo con aquellos que hasta este momento siguen siendo las víctimas del proceso de globalización.
Paso a la segunda parte. Puedo extenderme muchísimo más sobre el tema, pero me parece que perderíamos un poco el hilo de la exposición. Olvidé mencionar, cuando me indiqué que iba a dividirlo en tres partes, que como corolario de la primera parte iba a referirme a la segunda modernidad, por oposición a esta primera modernidad global, como la expliqué, que se tiene conciencia, por lo menos Carlos V sí lo tenía claro, mucho más Bartolomé de las Casas, de que estamos frente a una situación global, ¿no? Que se planteó esa discusión, que fue el único imperio, por lo menos rescato a Carlos V, fue el único que tuvo la sensatez, teniendo el poder, de por lo menos abrir la discusión donde la forma en que se daba la conquista del imperio del cual él era la cabeza, se abrió el espacio para que él fuera cuestionado. Rescato esto, porque posteriormente no conozco yo ningún imperio donde el emperador permitiera abiertamente que le criticaran, ¿eh? Porque él mismo se sentía interpelado para poder tomar una decisión de si se debía continuar o no. No consigo yo, no me imagino a Trump haciendo algo parecido, ¿no? A Donald Trump en su momento. Bueno, Biden no creo que lo haga, Obama no lo hizo, Xi Jinping no creo que lo haga tampoco, Vladimir Putin tampoco. Vaya usted a saber quién permitiría que le digan las verdades, o por lo menos aquellas verdades que le puedan resultar incómodas. Bien, esta modernidad, desde mi punto de vista, inicia en clave global, pasa a una segunda modernidad donde Europa occidental olvida, ¿no? Borra de su memoria histórica cómo de ser una Europa periférica, marginada, empobrecida, se convirtió de un momento a otro en el centro del sistema mundo global. Y en esta segunda modernidad de carácter eurocéntrico, europeo, cito básicamente a un autor. Se pueden citar a un montón, ¿no? Desde los fundadores del derecho internacional público, Pufendorf, por ejemplo, de que consideraba a todos los demás pueblos no europeos como caníbales, ¿no? Idólatras, básicamente caníbales, y justificaba el tema del dominio colonial europeo, de la expansión colonial, para combatir en estos que se devoraban unos a otros. Por ejemplo, rescato otro autor, perdón, para mencionarlo, del siglo XVI, que me parece que fue un siglo muy interesante, maravilloso, que es Michel de Montaigne. Cuando en su principal obra menciona en uno de los capítulos que se titula De los caníbales, donde él hace también una autocrítica cultural a la propia cultura europea, ¿no? Y se dice, ¿no? ¿Acaso los caníbales no seremos más bien nosotros? Y teniendo Montaigne también claridad de esta cosa, en este marco global de la primera modernidad, los autores, los pensadores que vinieron después, como ya dije, hicieron totalmente tabula rasa, ignorando todos estos antecedentes. Y tenemos a un Max Weber que en el siglo XIX se dice incluso con una especie de alegría o de soberbia etnocéntrica, ¿qué hemos hecho nosotros los europeos para ser tan
el lenguaje del siglo XXI, de, ¿cómo lo diríamos? Metrosexuales, ¿no? Sí, somos tan bonitos, tan inteligentes, ¿sí? Tan ricos, tenemos todo. Y por eso es que ocupamos el, el, la cima de todo el desarrollo histórico. Ya hablando en serio, Max Weber lo que decía es que Europa, por sus propios méritos, llegó donde está. Y por lo tanto tiene el dominio de hacer, tiene la legitimidad de hacer lo que hace. Sorprende escuchar esto de un autor que se supone es el primero que en las ciencias sociales expone una metodología libre de valores, donde el signo distintivo del pensador científico, del investigador social, es hacer una reflexión libre de valoraciones. Freiheit, diría Max Weber, libre de valores. Y sin embargo, es una crítica metodológica al querido Weber, toda su reflexión teórica está llena de juicios de valor de pe a pa. Y uno lo ve con cuidado. Este autor, Max Weber, que lo cito únicamente para decir que él es, este pensador condensa, resume una forma de ver las cosas en el contexto de una segunda modernidad que se cree legitimada para imponer su dominio global sobre todos los demás. En ese sentido, Max Weber no es para nada novedoso, en ningún sentido en otro, simplemente es un pensador de su tiempo. Rescato aquí, nuevamente, que Marx, que se creía muerto en 1989, en realidad no, su pensamiento sigue vigente en muchos sentidos, como pensador que fue, ¿no? Que Marx sí tenía claro todo esto. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Y tenía claro cómo precisamente el capital llegó a tener un alcance global a partir de la primera modernidad, que luego se justifica y legitima con el discurso de la segunda modernidad. Bien, en este contexto de la segunda modernidad, voy a referirme a John Locke, que lo he estudiado bastante bien, para ilustrar lo que entiendo yo es el pensamiento o la visión filosófica que termina por justificar, ojo, un discurso que legitima la expansión, la nueva expansión colonial, global, de Occidente sobre el resto del planeta en clave capitalista. Me refiero básicamente a su obra, el segundo ensayo sobre el gobierno civil. ¿Por qué me interesó Juanito Locke, John Locke? Porque cuando uno repasa la historia de los derechos humanos, que inicialmente, valga el pleonasmo, que comienza con el discurso de los derechos naturales, la mayoría de los autores y autoras empieza con John Locke, con su teoría de los derechos naturales. Extraordinario hombre, es el fundador del discurso filosófico de los derechos naturales, que luego pasarán a ser, una vez que sean positivizados en el marco de las revoluciones, ¿no? Básicamente la revolución gloriosa, ¿no? Y luego la revolución francesa, terminan siendo derechos positivos, regulados en textos de derecho positivo. En esta obra, Locke expone a varias cosas. Y pienso que la mayoría de los intérpretes de la obra han leído en él lo que han querido ver, en primer lugar, y no han leído con atención.
han leído además probablemente la confirmación de sus propios prejuicios y sobre todo no la han leído dialécticamente. Porque para entender lo que Locke dice en el segundo ensayo, hay que echar mano a la dialéctica para entender cómo lo blanco se vuelve negro y lo negro se vuelve blanco. ¿Y cuál es el proceso, de hecho? Locke dice que todos, cuando nacemos en un estado de naturaleza. Todos somos iguales. Nadie es dueño de nada. Todo está abierto al alcance de cualquiera. Suena bonito, ¿no? Y dice, bien, pero este estado de naturaleza es un estado precario, ¿no? Porque aunque todos somos iguales, estamos expuestos a una serie de peligros, ¿no? Y dice, por ejemplo, la manzana no le pertenece a nadie. Desde el momento en que yo trabajo, extiendo mi mano y arranco la manzana del manzano, esta pasa a ser mía, pero otro me la puede arrebatar. Entonces dice, bueno, debemos entrar en un pacto entonces, que garantice, ¿sí?, mi derecho natural. Sobrevenido el pacto, ojo, ojo, ocurre lo siguiente. Concluyo la idea. Para Locke, nadie puede apropiarse, o mejor dicho, nadie puede tener más propiedad que aquella que su propio trabajo le permite tener. Suena bonito, ¿sí? ¿Sí? Gisela arrancó la manzana del manzano, y esa manzana es de Gisela. Pero el huerto de manzanos no le pertenece. ¿Sí? No tiene derecho al huerto de manzanos. A los 50 manzanos que están plantados allí, no. Pareciera que no hay problema, ¿no? Si Carolina o Ciani o cualquiera de las personas aquí presentes quiere comerse una manzana, pues ingrese al huerto y arranque la suya. Pero ocurre lo siguiente. Dice Locke, cuando pone esa metáfora, él está pensando básicamente en la economía de cazadores-recolectores, una economía de subsistencia básica. Y en la segunda parte del segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke introduce el dinero. ¿Bien? Pero cuando aparece el dinero, ya no estamos hablando de una economía básica, una estructura económica básica de cazadores-recolectores. Estamos hablando de una economía mucho más compleja. Básicamente, una economía burguesa. Esa es la que piensa Locke. Y ahora sí, si antes había una limitación para que Gisela pudiera reclamar todo el huerto como suyo, con la introducción del dinero, dirá Locke, ahora Gisela o Carolina pueden comprar no solamente este huerto, sino todos los huertos que ellas quieran, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre si Gustavo o alguien más quiere una manzana? Yo no tengo propiedad. Bien, Locke dice, no hay problema. Aquel que no tenga nada, simplemente se venderá a sí mismo. Bien, entonces, a cambio de venderme a mí mismo, obtengo, porque yo soy propietario de mí mismo, propietario, subrayo la palabra, ¿sí? Yo me poseo a mí mismo, puedo entonces adquirir los recursos que me permitirían adquirir la manzana, que ya no puedo adquirir porque ya no me pertenece, porque el huerto le pertenece casi que monopolio a Gisela o a Carolina. ¿Bien? ¿Y qué pasa entonces, dice Locke, con aquellos que no quieren reconocer este derecho natural de propiedad? Dice Locke, ¿bien?, se vuelven enemigos, y utiliza este lenguaje,
que luego es muy típico de toda la modernidad. Se vuelven enemigos de toda la humanidad. Son bestias salvajes, animales dañinos, frente a los cuales yo, propietario, tengo un legítimo derecho natural de declararles la guerra justa y tengo dos opciones. O mato a Gisela, bueno, Gisela no, porque Gisela es propietaria, mato a quien, bueno, que se me escapó, o mato a Ciani Lucía, que no reconoce mi derecho de propiedad, y si me da la gana, dice Locke, la puedo someter a esclavitud, volverla mi propiedad. Un detalle que no se conoce, que es simpaticísimo, hablando un poco de conocer el contexto histórico de la persona, si uno se va a la biografía de Locke, el padre de los derechos naturales, todos somos igualiticos, ¿no? Nadie es dueño de nadie. Locke invirtió gran parte de su fortuna, dato histórico constatado, en el tráfico de esclavos. Bueno, qué casualidad. Bueno, a mí no me lo parece. Me parece que es coherente con lo que él piensa en realidad. Porque Locke es bestial. Sencillamente es bestial. Y algo que tampoco se sabe es que la Constitución de las Carolinas, una de las colonias, de las 13 colonias de los Estados Unidos, en cuya constitución él participó, consagra la esclavitud como un derecho natural. Bien, dos notas de Locke. ¿Qué importancia tiene, digamos, lo que este señor dice? Primero que todo porque es la visión del mundo en esa línea que se va a mantener después. No solo eso, sino que Locke, que es también uno de los padres de la democracia, que introduce, llamémoslo así, una forma de argumentar sobre la democracia donde no todo es posible de ser decidido democráticamente. Me explico. Nos organizamos democráticamente para decidir, pero hay algo que es indecidible, que es lo que la Constitución chilena, que ya no existe, regulaba como el principal, o el primerísimo derecho por encima de todos, la propiedad privada. Es decir, que hay algo que las mayorías reales no pueden decidir, que es si cuestionamos o no la forma de organización capitalista de la existencia. Está fuera de toda discusión la propiedad privada y agregaríamos hoy en día respeto a los contratos. Eso usted no me lo toque. Mire que la mayoría lo decidió, lo siento. La mayoría no decide todo. Esto está fuera del juego democrático. Y si uno lo ve así, uno lo puede encontrar en Locke claramente. ¿Sí? Es decir, que para Locke la propia democracia tiene como límite infranqueable el respeto a la propiedad privada. Y Locke, finalmente, se refiere, ahí aparece en la segunda parte, a los pieles rojas. Ubíquense ustedes en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII. Y cuando Locke habla de los pieles rojas, se está refiriendo a los pueblos indígenas de América del Norte, a los que él cataloga como pueblos que no reconocen la propiedad privada. Y justifica, o sienta las bases de la justificación de la expansión colonial, y agreguemos, del genocidio, de la destrucción de todos estos pueblos que no reconozcan el único derecho que debería ser reconocido, la propiedad privada. A mí Locke me interesó precisamente porque él introduce lo que yo he calificado como una dialéctica perversa. Dialéctica perversa que algún autor por allí, que voy a mencionar inmediatamente después, vio con claridad, pero lamentablemente volvió a caer en el mismo juego, ¿no? Que es lo que yo llamo la dialéctica perversa de los derechos naturales. Porque Locke pasa
de un contexto de que todos somos iguales y libres, dialécticamente llega a un contexto donde en nombre de la libertad y la igualdad puedo yo destruir, si se me da la gana, aquellos que yo califico real o imaginariamente como enemigos de esa libertad e igualdad entendidas en clave burguesa. ¿Okay? Es decir, en nombre de los derechos naturales, justifico la destrucción de aquellos a quienes yo señalo como enemigos de los derechos naturales. Y resulta aquí que ese ejercicio de violencia muchas veces pasa invisible frente a los ojos, porque termina siendo una violencia sagrada o una forma de violencia sacralizada, que en nombre de ciertos valores termino yo destruyendo al otro. El autor que vio con claridad eso fue alguien de formación jurista también, abogado que le terminó vendiendo el alma al diablo, nunca mejor dicho, Carl Schmitt, con su concepto de lo político. Y Schmitt veía con una terrible claridad cómo la dialéctica amigo-enemigo, en clave abstracta, conducía a guerras brutales. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial. Ojo que la obra se escribe, vamos a ver, en el marco donde ya el nacionalsocialismo iba en ascenso. Y él dice, bueno, humanicemos la guerra. Ya no voy yo a combatir con Gisela o con Carolina en nombre de la libertad humana, en nombre de la felicidad total, qué sé yo, en nombre de valores definidos retóricamente en clave universal. No, yo combato con Gisela porque Gisela no me deja entrar a su huerto a comerme una manzana. Y Gisela es enemiga mía por eso, por ninguna otra cosa. Mira, es que Gisela encarna el terrorismo. No. Humanicemos el conflicto. El conflicto entre Gisela y yo se contrae a que ella no me deja comerme una manzana y yo me estoy muriendo de hambre. Simplemente. ¿Sí? Entonces decía Smith, humanicemos el conflicto. ¿Sí? Ahora no va a ser entre enemigos y enemigos, metafísicamente hablando, sino entre amigos y enemigos reales, por situaciones reales. Ya no va a ser para liberar al pueblo iraquí, ¿no? Sino para imponerle un sistema económico neoliberal. Y que mis empresas de mi país hagan muy buenos negocios de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Smith, que veía con gran claridad las consecuencias perversas de este tipo de dialéctica, terminó cayendo exactamente bajo el nacionalsocialismo en lo mismo que él criticaba. Se superó esa forma de argumentar, o esa visión del mundo. A mí me parece que no. Bien, dejo ahí la segunda parte. Voy con la tercera parte. Globalización en el siglo XX. Bien. Empezamos un poco antes, finales del siglo XIX. En el desarrollo, perdón, en el análisis filosófico de los derechos humanos, se habla cómo a finales del siglo XIX se dio todo un desarrollo teórico de sectores que lo adversaban y sectores que lo favorecían, en lo que tiene que ver con el desarrollo de los derechos, económicos, sociales y culturales. Ya pasamos por la primera generación, derechos civiles, derechos políticos, y aterrizamos en los derechos humanos de tercera generación, como se les conoce. Este desarrollo filosófico se termina por concretar, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, aun y cuando hay antecedentes, bajo la República de Weimar, por ejemplo, con la creación de un incipiente Estado social de derecho. Y para ir aterrizando un poco el tema, por el tiempo que me queda, después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del Estado social de derecho, en el contexto occidental,
tenemos que las poblaciones en aquel entonces disfrutaban, los países desarrollados, comillas, no voy a entrar en la discusión teórica sobre qué quiere decir desarrollado o no, trae, trae cola y daría para solo una charla. Los derechos se terminan por positivizar, todo muy bonito. Y resulta que llegamos a la década de los años 70. Hasta entonces tenemos un modo de producción económico donde el capitalismo, frente a su gran adversario, los países del socialismo histórico, decía, el capitalismo ha triunfado porque demuestra que es mejor que lo que existe en la acera del. No sé si, volviendo a Argentina, sería como de Boca Juniors y cuál es el otro equipo que siempre disputa con Boca. Que jugó Maradona, ¿no? En el otro. Fuera, No, en el otro no. El el otro equipo no. que siempre disputa con Boca acá en Argentina es River, Ah, el River. el Club Sí, Atlético River Plate. sí, bueno. Ya se da cuenta que no soy muy futbolero. Bueno, efectivamente, ¿no? Dice, nosotros somos mejor que River, ¿no? Y River decía, no, nosotros somos mejor que el otro equipo. Y el modo de producción que caracterizaba a esta fase del capitalismo era el modo de producción, llamémosle, basado en el modelo de Taylor y de Ford, de la producción en serie, de la producción en masa, donde los procesos económicos estaban básicamente localizados en una región o territorio y donde la población que laboraba allí laboraba con la idea de que su abuelito, su padre y él también iba a trabajar en la misma empresa, ¿no? Con altos estándares de vida, mientras que el resto de la población global del planeta vivía en malas condiciones. Ojo, aclaro, no estoy diciendo que toda la población, porque en los países de la periferia y semiperiferia siempre han habido sectores oligárquicos o de élite que disfrutaron del nivel de vida, y lo siguen haciendo, de los países desarrollados. Esto va a cambiar de alguna manera después de los 70. ¿Qué ocurre? Con la crisis de los años 70 y la irrupción del pensamiento neoliberal, ¿no? que tiene sus antecedentes antes y después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se habla de neoliberalismo hay que distinguir, vamos a ver, dos escuelas, si se quiere. Una escuela, el liberalismo austriaco de la mano de Hayek, que es el que conocemos en América Latina, y de sus seguidores, Milton Friedman, entre otros, y otro neoliberalismo o nuevo liberalismo que más bien tenía clara la importancia del Estado social para evitar que se llegaran a situaciones de crisis como la que ocurrió en la década del 29, a partir del 29, y en el contexto de los años 30. ¿Sí? Hecha esta aclaración, cuando hable de neoliberalismo me refiero al liberalismo hayekiano, de Friedrich Hayek y compañía. Les iba diciendo, cuando entra en crisis, en la década de los 70, el modelo económico, e irrumpe el neoliberalismo, comienza un proceso que ha continuado, diría yo, hasta el día de hoy, donde emerge un discurso donde mejor se expresa, da miedo, fue el 11 de septiembre de 1973. Ahí comienza. Cuando se da el golpe de Estado, encabezado por el general de infausta memoria, y aún así muy querido por muchos chilenos, de lo que me di cuenta y me dio espanto. Cuando se da el golpe de Estado, se bombardea el Palacio de la Moneda, ¿no? Muere Pinochet, perdón, Salvador Allende, Pinochet no murió. Se me salió, perdón por el lapsus, ¿no? Muere Salvador Allende
y comienza toda una política de terror de Estado como instrumento necesario de choque para imponer las políticas neoliberales que han sido rechazadas abiertamente, lo cual debería llamar mucho la atención, por la sociedad chilena, tal parece en su inmensa mayoría. Y en este contexto, el capitalismo, que hasta entonces tenía un carácter global, pero localizado dentro del marco del Estado-Nación, en el que cada una de las poblaciones de estos estados, a través de los procesos democráticos, podían en alguna medida tomar decisiones sobre los procesos de regulación económica, estalla en mil pedazos. Comienza a resquebrajarse el edificio. Y ocurre que emerge en la escena el capitalismo financiero global, que creo yo que es el que triunfa hoy en día. Un capitalismo que no responde a ningún Estado nacional, a Estado-nación, como se entendía hasta entonces. Un capitalismo que tiene el poder suficiente para evitar, ¿no?, en alguna medida las decisiones de los Estados-nación, que tiene el poder suficiente de migrar en cuestión de segundos de un lugar a otro. Y surge también un nuevo proceso, un nuevo modelo de organización económica basado en la desmaterialización de los procesos productivos y en la desterritorialización también de los procesos productivos. Si hasta entonces el bisabuelito, el abuelito y el papá de Gisela trabajaron en la misma empresa, ahora resulta que esta empresa se comenzó a fragmentar, ¿no?, y trasladaron procesos productivos, qué sé yo, a zonas francas en Costa Rica, otros lo trasladaron a China, otros lo trasladaron a Vietnam, otros se lo llevaron para México, y en Argentina dejaron algo chiquitito, ¿no? Y la idea de poder yo seguir trabajando en el mismo lugar con vocación de permanencia desaparece. Creo que eso le llaman flexibilización del derecho laboral. Supongo que en América del Sur, en Argentina, ¿se me escucha? Sí, bien. En América del Sur se les llamará exactamente igual. Habrá alguien que sea un poco imaginativo y para pasar por muy novedoso, le llame el nuevo derecho laboral posmoderno. No sé, lo digo en broma. Y ocurre que los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado social del derecho, sobre el que enfatizo por una elemental razón. Cuando se habla de derechos humanos, se habla de la indivisibilidad de los derechos humanos, para referirse a la siguiente idea. Usted puede tener derechos civiles, puede tener derechos políticos, ¿de acuerdo? Pero si no tiene usted las condiciones materiales de vida, educación, salud, vivienda, etcétera, para poder disfrutar de estas categorías de derechos, simplemente estos se transforman en derechos en el papel. Porque si usted no tiene acceso a la educación, digámoslo así, no tiene la posibilidad de formarse un poco dentro de la concepción de que el ciudadano y la ciudadana debe tener acceso a la información, si no tiene salud, a la seguridad social. Bueno, ya ven ustedes lo que pasa en no pocas sociedades con las poblaciones que no tienen acceso a los servicios de salud. Mire, si yo tengo derecho a la vida, qué bien. Derecho a la salud, pague.
Mire, es que no tengo cómo. Bueno, lo lamento. Con las consecuencias que ello tiene. Bien. Ahora bien, con la crisis de los derechos económicos, sociales y culturales y el ataque al Estado social, tenemos que este ataque proviene, entre otros, de un frente filosófico. Hayek fue invitado en 1981 a Chile por la sociedad Mont Pelerin. Ahí invitaron, entre otros, también a Popper, si no me equivoco. Y aparece, hay una entrevista publicada en el periódico chileno El Mercurio, si mi memoria no me falla, creo que de julio de 1981, donde Hayek dice que en una sociedad, vamos a ver, democrática, entendiendo por democracia, en la misma línea de Locke, la única moral admisible es respeto a la propiedad privada y los contratos. Y agrega Hayek, y el único cálculo que se puede hacer aquí es el cálculo de vidas. Utiliza esa palabra. ¿Y a qué se refiere con eso Hayek? Él lo contesta. Esto significa que es el mercado el que me dice a mí quiénes tienen derecho a vivir y quiénes no. ¿Sí? Quiénes viven, quiénes mueren. Y lo dice así, como lo estoy diciendo. O sea, clarito. No hay como decir que se le malinterpretó. Y Hayek, tan querido por muchos, prácticamente introduce una visión necrofílica de la sociedad. Ya no existe, pensará Hayek y lo dirá Margaret Thatcher después, la sociedad. Ya no existe tal cosa. Ahora solamente existe el individuo. Hoy en día diríamos, en lenguaje neoliberal, el empresario de sí o el emprendedor de sí, que es responsable de su propia vida y que lo que le corresponde no es ser solidario o cooperar con el otro, sino competir contra el otro. Y será a través de la competencia que se define quién vive y quién no. Esto tiene un impacto directísimo sobre el discurso de los derechos humanos, porque los derechos humanos se basan, entre otros valores, en el valor de la solidaridad o de la cooperación. Es decir, en una concepción de la sociedad donde es a través de la cooperación con el otro permanente que yo veo por mi propio bienestar. Es decir, en la cooperación con el otro. Perdón, Gustavo, te interrumpo para pedirte si podés ir redondeando, está súper interesante, pero queremos llegar a hacerte unas pequeñas preguntas. Bien, termino acá. Solo una idea final. Yo me preguntaba, bueno, y en este contexto de crisis, tenemos la crisis de los 70, la crisis de comienzos del año 2000, la crisis del 2008, ¿no? Y la crisis presente, porque el sistema capitalista sigue, hagámosle el anuncio al whisky, Johnny Walker siempre tan campante, ¿no? Y sigue caminando como que si no hubiera ocurrido nada aquí. Y me puse a reflexionar sobre la siguiente cuestión, que me llama mucho la atención. Por allí alguien dijo, probablemente Wittgenstein diría, sí, es correcto, aquel que quiera apoderarse del mundo debe comenzar por apoderarse del lenguaje. Palabras más, palabras menos. Es un poco la idea orwelliana de George Orwell en 1984, que a través de la neolengua, de la newspeak, podemos en alguna medida controlar lo que la gente piense y lo que la gente no piensa, porque cae fuera de su marco lingüístico.
Y me decía yo, mira, mira qué interesante, cómo el lenguaje neoliberal de la competencia, el éxito, la creación de sí, la responsabilidad de sí, ¿eh? La eficiencia, ¿no? Cómo tener una relación de pareja eficiente, comienza a penetrar todos los ámbitos de la sociedad. Cómo hay literatura que enseña cómo crear hijos competitivos, cómo tener relaciones de pareja exitosas, ¿eh? Cómo eh, destacar en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Ámbitos que no tienen nada que ver con el proceso económico, que forman parte de la cotidianidad, pero están impregnados de ese tipo de lenguaje. Y me decía yo, qué interesante. Resulta que esto suena muy familiar. ¿Dónde se comenzó a ver? Y me di cuenta de la mano de un autor alemán, Víctor Klemperer, que publicó lo que sería sus notas de estudio después de la Segunda Guerra Mundial. Se rescató el manuscrito. Él sobrevivió como judío, porque estaba casado con una alemana aria, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Se llama LTI, Lengua Terti Imperi, la lengua del Tercer Imperio. En alemán es Notizbuch eines Philologen, apuntes de un filólogo, donde Klepper comienza a ver conforme el nacionalsocialismo llega al poder, se impone, cómo la ideología nacionalsocialista se apodera del lenguaje y todo, absolutamente todo, se hablaba en clave nacionalsocialista. Y Klepper dice, incluso me sorprendió cómo incluso víctimas del nacionalsocialismo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, venían y me hablaban a mí, utilizando las mismas claves lingüísticas de aquellos que le persiguieron, y le destruyeron a su familia, a los suyos. Incluso las propias víctimas hablaban el lenguaje de sus verdugos. Decía, bueno, qué interesante. Porque esto es más o menos, no estoy diciendo que el neoliberalismo sea una forma de nacionalsocialismo, lo que digo es que hay parecidos de familia, eso sí. Y como el discurso neoliberal también ha llegado a calar a través de los medios de comunicación, incluso diría alguien por allí, incluso las redes sociales se manejan más o menos también con una lógica neoliberal. ¿Quiere usted ser feliz? Fíjese ver cuántos seguidores tiene y cuánto le han dado me gusta. ¿Quiere usted? Vamos a ver, deprimirse, que tenga pocos seguidores y que en lugar de me gusta, comience usted a coleccionar no me gusta. Porque si no va a ser una usuaria fracasada de las redes sociales. Perdón, no lo digo por nadie en particular, ¿no? Pero por ahí no me gusta el tema de las redes sociales. Y alguien diría otra cosa más, y cierro acá. Resulta que el neoliberalismo como ideología de dominación ha sido tan exitoso que, si bien en épocas anteriores teníamos a un ente externo, el Estado, la policía, el ejército, ¿no?, que nos reprimía cuando nos consideraban como potenciales adversarios o enemigos, resulta que ahora la gente, muchas personas han interiorizado dentro de sí esta instancia de dominación. Es decir, que aquel que explotaba antes, que estaba afuera, ahora el que explota está dentro de mí mismo. Y yo me autoexploto a mí. Y en la medida en que no tengo éxito, no es por culpa de un sistema económico excluyente que margina y excluye, sino por una dinámica económica de la cual yo no supe formar parte. Eso es un poco la hipótesis final para cerrar por qué, después de todo lo que les he hablado así, a grandes rasgos, me explico yo por qué no se ha producido de momento. Bajo otras circunstancias creo que habría sido lo esperable,
un cambio radical como el que se comienza a asomar en Chile, esperemos que vaya por buen camino, en Argentina en alguna medida que ha intentado darse un cambio que me parece que ha sido contenido, no ha logrado darse esa transformación final, en Costa Rica ni que se diga que aquí más bien vamos, creo yo, en una situación bastante complicada en lo político y ni que se diga en lo económico. Lo dejo acá para entrar en diálogo con ustedes. No se oye. Buenísimo, Gustavo. Queremos felicitarte, obviamente, una exposición súper interesante, muy claro. Nos gustó mucho cómo lo organizaste, que lo dividas en tres partes, que lo hayas preparado exclusivamente para presentarlos en este ciclo de charlas, así que te agradecemos mucho por tu exposición y sobre todo por ser parte de este proyecto. Cuando hablabas de Locke y esto de pertenecerse a uno mismo, de ser propietario de uno mismo, yo me quedé pensando en preguntarte algo con respecto al feminismo, ya que estuve viendo que tenés muchos estudios acerca de los derechos humanos de las mujeres. Mi pregunta es, cuando hablas de Locke y de propiedad privada y de ser propietario de uno mismo, ¿cómo esto entraría en la lógica de ese eslogan, si le podemos decir así, Okay. feminista de mi cuerpo, mi decisión? Y también, si considerás que en Latinoamérica realmente existe esto de ser propietario de uno mismo, así como lo dice Locke. Bien, a ver. Pienso en Carolina y la conversación que teníamos extra chat al principio, ¿no? De no incurrir en anacronismos a la hora de analizar tal o cual autor o autora. Locke es un autor de mediados del siglo XVII, una época donde las mujeres tenían una posición totalmente subordinada, donde no tenían acceso a la propiedad incluso. Es un autor que en su contexto alguien podría calificar como patriarcal, que era lo natural o lo evidente para un pensador como él. Hago la aclaración, hay otros autores anteriores que de patriarcales no tenían nada, ¿no? Sino que tenían muy claro. Creo que en este contexto lo podemos calificar de patriarcal más que en su tiempo mismo. Sí, pero a lo que me refiero es que Locke, cuando hablaba de propiedad a sí mismo, se refería básicamente en un contexto estrictamente económico, burgués. Es decir, ver el cuerpo, en el cuerpo una mercancía, ¿no? Donde yo me poseo y me vendo. Incluso Locke decía, bueno, aquel que no le guste, vamos a ver, incluso aquel que ha sido sometido a esclavitud, ojo lo que voy a decir, donde ya usted no es dueña de sí misma porque es esclava y le pertenece al propietario. Locke decía, bueno, esta persona se puede suicidar si no le gusta, pero resulta que si se suicida, adivine qué, está quebrantando el derecho de propiedad, ¿sí? Porque está privando de su propiedad al propietario del esclavo. ¿Sí? El que se suicida le arrebata al propietario su propiedad. Yo diría que dentro del discurso feminista, mi cuerpo, yo decido sobre él, no ven el cuerpo una mercancía, ¿sí? Nada más alejado. ¿Sí? Se concibe otra cosa totalmente distinta. De ahí que sí hay que hacer esa distinción para no confundir.
¿no? Y se entiende de que yo decido, en el sentido de que no es otro el que tiene dominio sobre mí y puede imponerme una decisión respecto de la cual la única persona afectada soy yo. En ese sentido, decido. No se me escapa que el tema del aborto es un tema tremendamente polémico, ¿sí? Tremendamente polémico. Y casi que podríamos decir que depende incluso, porque cuando se habla de feminismo, no hay que perder de vista de que no existe una única concepción de las corrientes feministas. Usted se puede encontrar, vamos a ver, desde, qué sé yo, pienso en una Sheila Behabib, ¿no? Una Carol Smart, genial, ¿no? En Costa Rica, una Alda Facio, una Tatiana Lobo, ¿no? Que tienen muy claro las cosas, pero también podríamos suponer de que dentro del feminismo pueden haber corrientes, incluso neoliberales, que interpreten el feminismo, ¿no? En clave neoliberal. Y puedes encontrarte un feminismo anarquista, ¿no? Que dice, ah, caramba, ¿no? Mi liberación como mujer pasa por la liberación de cualquier forma de opresión, de todas, no solo yo, de cualquier forma de dominación, ¿no? Y yo no me puedo entender libre si hay otras personas que se encuentran bajo otras formas de opresión. E incluso, volviendo más complejo el tema, para cerrar acá, podemos entender que yo decía a mis estudiantes, no existe el hombre ni la mujer, es una idea Foucaultiana. Existen hombres reales y mujeres reales, con todo lo variopinto que pueda ser. Y pueden haber incluso mujeres, ¿sí?, que también disfruten o se beneficien de formas de explotación de otras mujeres, ¿no? Y te digo esto un poco rescatando nada más para que se tenga claro de que no puede haber una respuesta única frente a lo que me estás planteando. Carol Smart, que me gusta mucho, eh, que me parece que tiene claro. Buenísimo, ¿Sí? Gustavo, te agradezco muchísimo la respuesta y después te vamos a estar pidiendo material acerca del tema porque es súper interesante. No, Ahora, si me permite, Gisela, para cerrar sí, sí, la, no la, pasa la, nada. la idea, Carol decía, Sí, haciendo una especie de autocrítica, ¿no? De una reflexión sobre sí misma, decía ella, mire usted, cuando hemos hablado de feminismo, cuando yo he hablado de feminismo, dirá Carlos, en este momento estoy cayendo en cuenta de que estoy hablando de una mujer blanca, universitaria, graduada universitaria, que he tenido acceso a estudios de clase media, y me he dejado por fuera, dirá ella, a otro sinfín de mujeres que están en otras circunstancias muy distintas a la mía. Circunstancias que yo no tuve en cuenta ni he reflexionado sobre estas. De manera que, aterrizo, cuando me planteas esto, mi cuerpo, mi desafío, yo diría que, bueno, depende de la perspectiva que vos sigas, depende de la situación concreta, pero, algo que sí tengo claro es que, por lo menos estos grupos, sí parece que tienen claro que el cuerpo no es una forma de mercancía. Lo dejo ahí. perfecto, Gustavo, te agradezco muchísimo. Eh, Excelente la respuesta. Ahora paso a leerte las preguntas que tienen para hacerte Sabina, Nicolás y Paul, que también te felicitan por tu exposición. Muchas gracias. Sabina quiere saber cuál crees que es el mayor impacto que ha tenido la globalización con respecto a los derechos humanos. Okay. Voy a tratar de ser lo más sintético. Cuando yo he hablado de globalización, me he referido básicamente a la globalización hegemónica, dominante desde arriba, ¿no? Esta forma de globalización, bueno, ha tenido impacto sobre la naturaleza.
destrucción medioambiental. Ha tenido impacto sobre las poblaciones del planeta, porque hay sectores excluidos. Y olvidaba mencionar durante mi exposición que esta distinción entre norte y sur, en el contexto de la globalización, en alguna medida se desdibuja. Si por norte entendemos centro de riqueza o desarrollo, y por sur entendemos centro de pobreza y exclusión. Porque resulta que en el sur hay cada vez más islas de norte y en el norte cada vez hay más islas de sur. Dicho de otra forma, en el norte se empiezan a ver formas de exclusión cada vez a mayor escala y en el sur hay pequeños feudos de gran riqueza y opulencia en medio de todo un océano de miseria. Ha tenido impacto, vamos a ver, diría yo, ideológicamente, porque el discurso, por lo menos en el ámbito latinoamericano, el que más se ha seguido escuchando es el canto de sirenas del neoliberalismo. Y de los medios de comunicación, ¿sí?, te venden un día y otro también. Discursos que enfatizan en la competencia en lugar de la cooperación. Un autor que fue muy crítico con Marx, que me parece que sí tenía razón y Marx se equivocó, porque no lo vio suficientemente claro, fue Kropotkin, Fyodor Kropotkin, que hay un textito por ahí, que lo pueden buscar en internet, que se llama Ayuda Mutua, donde Kropotkin analiza, tomando de la mano a Darwin, que Darwin, vamos a ver, ha sido manipulado, manoseado por muchos intérpretes, poniéndole a decir cosas que no dijo. Y por ahí hay un texto perdido de Darwin no conocido, La vida del hombre, donde Darwin, citado por Kropotkin, te dice, la única forma, la única alternativa para que la sociedad sobreviva es a través de la cooperación, no de la competencia. ¿Bien? Vemos un contexto global que enfatiza la competencia en lugar de la cooperación. Y esto tiene como resultado, dicho con una imagen que no es mía, sino de un pensador a quien admiro y quiero mucho, Hinkelhammer, que vivimos en un contexto de globalización donde tenés un montón de gente sentada en ramas de un árbol gigantesco que compiten unos con otros para ver cuál es el primero en serruchar la rama sobre la que está sentado. ¿Y cuál es el resultado de esa competencia desenfrenada y librada a su propia lógica? Que aquel que triunfe sencillamente termina por caer al precipicio. Y ese precipicio tiene que ver con la crisis, por ejemplo, medioambiental, que constituye un problema no local. El problema del medio ambiente o se soluciona a través de la cooperación global o no se soluciona. Por ejemplo. Así le contestaría, ¿verdad? Excelente, excelente respuesta. Aprovecho a leerte un comentario que hoy hizo Carolina y me parece muy pertinente. Es más una apreciación halago. Y ella dice, me parece muy apropiada la contextualización histórica que haces en relación a tu tema de investigación. La verdad es que sí, queremos resaltar este aspecto, cómo abordaste, bueno, toda la exposición y cada respuesta que nos das a nuestras preguntas que son tan diferentes, que tocan ámbitos o muy generales o de temas que no se trataron de forma tan específica durante tu exposición. Muchas gracias. Ahora paso a leerte la pregunta que tiene para hacerte Nicolás. Y bueno, también te agradece por esta charla y él quiere saber si tuviste la posibilidad de leer a Mario Casalla, filósofo argentino latinoamericanista, que nos presenta los proyectos nacionales que están en ebullición nuevamente, como una continuidad a una modernidad consumada. No lo conozco y precisamente la idea de, perdón, la idea de facilitar mis correos electrónicos es precisamente retroalimentarme con ustedes. Más bien le agradecería a la persona, si tiene la referencia bibliográfica,
para ver si en alguna página pirata por ahí, probablemente que sí, encuentre el texto, pero si lo tiene también en PDF y me lo hace llegar, inmejorable. No le conozco al autor que menciona. Buenísimo. Nicolás, te agradecemos mucho el intercambio. Y ahora pasamos a la pregunta de Paul, que probablemente sea la última por el tiempo que nos queda. Y Paul te pregunta, ¿qué opinas del rol de los intelectuales latinoamericanos y sus propuestas en pro o en contra del neoliberalismo? Bien, a Paul, si es nuestro Paul de la Paul, revista Pares, un saludo nuestro Paul. afectuoso. Eh, bien, sobre el tema, Paul, hasta hace un tiempo tenía una postura bastante optimista, ya lo voy a explicar, y hoy en día tengo una postura un poco más escéptica, que pasa por una crítica, no sé si cabe el término aquí, llamémosle al narcisismo académico. Digámoslo con esta imagen. ¿Bien? Tengo claro los problemas que hay, hago un diagnóstico fundamentado de la cosa, es más, veo alternativas, veo la luz al final de ese largo y oscuro túnel y voy a publicarlo, mi análisis en la revista Pares, que está en internet. Y yo como intelectual asumo que quien me lea va a compartir mi análisis, lo va a entender y, lo más importante, lo va a poner en práctica, lo va a socializar. No sé si cabe ahí el mito del intelectual iluminado. Y por si fuera poco, veamos el lado frívolo a la cosa. No solamente otros se van a iluminar con mi erudición y van a decir, encontró la solución, sino que cuando pase la pandemia, me van a invitar a sus universidades, me van a llevar a hacer un tour turístico, ¿no? Qué bonito. Me van a invitar a tomar mate, a ver un partido entre Boca y River Plate. ¿Sabes? Y me van a invitar, sí, a cenar y a tomarme unos cuantos tragos. Eso sí, totalmente gratis, ¿no? Y si llego a ser cada vez más famoso, tanto así, de que voy a dar el salto del mundo hispanohablante al mundo anglosajón, voy a comenzar a speaking English, qué sé yo, en una universidad de prestigio, y de paso me van a pagar tiquetes, quizás no en primera clase, sino vamos a ver, en business class, ¿no? Y me van a, no solamente eso, sino pagar. Maravilloso, págueme usted. Y al final de cuentas, resulta que abro los ojos y me doy cuenta de que quizás no me han leído lo suficiente, no me han entendido. Y por si fuera poco, de alguna manera, producto de mi propio embrujo, de mi propio wishful thinking, cuando me miraba en el espejo y me decía, lo que dices es lo más esclarecedor, ¿no? Y has dado en el clavo, me termino dando cuenta de que nadie al final de cuentas me sigue. Porque asumí, quizás con una gran expectativa, de que toda aquella persona, vamos a ver, que no solamente iban a haber personas con interés en estudiarme, en leerme, con la capacidad de entenderme, sino con la sensatez, con la racionalidad, ¿no? De decir, sí,
he analizado lo que usted dice y aunque contiene errores conceptuales y tal vez uno que otro error de diagnóstico, es sustancialmente correcto. Pero resulta que los seres humanos quizás no somos el 100% del tiempo seres raciocinantes que vivimos para razonar. Eso lo digo yo, vamos a ver incluso como juez, donde uno se da cuenta que se supone que los jueces deben analizar con rigor las pruebas, los argumentos, y me he dado cuenta que incluso jueces de formación se dejan llevar por el aspecto emotivo, por sus prejuicios y demás. Si esto ocurre, creer que, vamos a ver, somos los que somos la vanguardia de los movimientos sociales, yo diría que no. Que yo abandonaría esa posición. Yo diría que lo que somos es para acompañar a los movimientos sociales, para discutir, para aportar y recibir información, para dialogar, simplemente, ¿no? Para tratar de acompañar procesos históricos de los cuales no somos en ningún sentido la vanguardia. Y termino diciendo, ¿no? El querido Boaventura de Sousa, a quien quiero mucho, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, se ha sentido últimamente un poco decaído, decepcionado, ¿no? En alguna medida que ese proyecto, que me parece un proyecto importantísimo, parece que ha perdido fuerza. Y en conclusión, Paul, creo yo que uno lo que puede hacer en lo intelectual, vamos a ver, sin menospreciar el aporte que se pueda dar, ojo, no lo estoy menospreciando, y no creo que tampoco tenga la idea de esta concepción del siglo XIX, ¿no? Del rol de los intelectuales, porque algo que mucha gente no sabe, ¿no? Es que cuando Marx escribió El Capital, lo escribió dirigido al movimiento obrero. Era un texto dirigido a los obreros, con la idea de yo que les voy a explicar cómo funciona la cosa, cómo funciona este Moloch que exige sacrificios humanos, y utiliza esa palabra, sacrificios. ¿Sí? Una vez que ustedes entiendan esto y que se den cuenta que la situación de ustedes como obreros en Inglaterra es la misma de los obreros en todas partes del mundo, se unirán, ¿no? Y lograrán subvertir la forma de organización capitalista de la existencia. Y ojo, no estoy hablando más de Marx, lo que estoy diciendo es que fue muy optimista, muy optimista. ¿Sí? Yo quisiera ser igualmente optimista, pero considero que la participación, el aporte que uno puede dar es, vamos a ver, llamémoslo así, pequeño. Y ojo, no lo menosprecio, porque todo aporte, por más pequeño que pueda ser, suma, suma. Pero como planteó Paul la pregunta, bueno, que me permitió irme ahí a decir, pasamos de esto a esto. Y esto que tenemos aquí, aunque es pequeñito, es importante. Esa sería mi posición, Paul, de un hombre pesimistamente optimista. Gracias por tu respuesta, Gustavo. Voy a leer el comentario de Carolina, que lo hago extensivo a todo el equipo de Revista Pares, y ella dice: muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y ser tan didáctico en tu manera de comunicar. Valoramos muchísimo todos los ejemplos que nos diste, que todos tengan cierto tinte de humor, hacen muchísimo más fácil su comprensión para quienes no nos dedicamos exclusivamente al derecho, así que nada, felicitarte, fue una excelente exposición. Muchísimas gracias, aunque de derecho positivo poco tuvo que ver, pero bueno, no pasa nada. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que ya concluimos, ¿no? Sí, acá vamos a
estar concluyendo esta charla. En la descripción del video, una vez que esté cargado en YouTube, vamos a dejar tu mail para quien Por quiera favor. acercarte preguntas, pedirte material, No, hacer pero me, críticas, me, si así lo desean. me deben un texto. Sí, sí, El autor que me mencionaron también para... Pero, sí. y cualquier aporte que tengan ustedes, sí, para enriquecer el análisis y la discusión, ojo, opiniones en contra de lo que he expuesto, también, sí, bibliografía en contra de lo que he expuesto, es más que bienvenida, que siempre es muy saludable académicamente contrastar el punto de vista propio con puntos de vista distintos para enriquecer la discusión, y les hago llegar un gran abrazo desde Costa Rica, que cuando gusten venir por acá, que bueno, en esta época es un poco complicado, pero para quedar bien con ustedes, las puertas de mi casa y de mi país están abiertas. Muchísimas gracias, Gustavo. Esperemos que cuando pase un poco toda esta situación que nos tiene tan resguardados, podamos conocerte, podamos compartir algún encuentro, que este proyecto del ciclo de charlas pueda darse de manera presencial, ¿por qué no? Ojalá pueda extenderse muchísimo más. Bien, Muchísimas gracias por tu participación. bien, muchísimas gracias. Van a ser las 5 de la tarde. Sí, ¿4? acá en Argentina van a Van a ser ser las 8. las 8 de la noche. Queremos invitar a todos los que hayan estado presentes o vean el video en YouTube a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo, que nos ayuda muchísimo toda la difusión que puedan darle. Queremos que se sigan sumando a nuestras charlas. Ponemos mucho tiempo y esfuerzo atrás de esto y queremos Sí, obviamente que el sí, proyecto crezca. Por último, comentarles que ahora en junio sale el primer número de la revista y que la convocatoria es permanente, está siempre abierta e incluso estamos abiertos a recibir propuestas para próximas charlas, aunque no sean parte del equipo de Revista Pares, son más que bienvenidas y podemos organizar algo de esto. excelente. Excelente. A propósito, y de a manera de sugerencia, sobre un tema jurídico que creo yo que tengo claro a quién podrían invitar ustedes, que tiene que ver con el tema del neoconstitucionalismo. Por lo siguiente, eh, en Alemania, inicialmente, luego se ha extendido a España y de España a América Latina, posiciones como la de Robert Alexy, por ejemplo, en el ámbito de la teoría de la argumentación, que ha permitido el desarrollo de posiciones, lo menciono acá porque es importante tenerlo en cuenta, en el que los máximos tribunales, bueno, en España me consta que ha ocurrido, en América Latina también, Costa Rica, se apartan del derecho positivo, bueno, ojo, y justifican interpretaciones en clave, por ejemplo, neoliberal, apartándose incluso de textos constitucionales que protegen los derechos económicos, sociales y culturales. Sí, sobre texto de que hay valores superiores a o por encima del texto positivo de las constituciones, que los máximos intérpretes son los adecuados para ver, entender y aplicar. Aunque eso signifique una forma de socavar desde adentro de los poderes judiciales las bases del Estado social, aun y cuando sea en el discurso, en el derecho positivo. Entonces, en América Latina ha ocurrido ese tipo de interpretaciones contra las que yo diría, siguiendo una línea positivista, hay que tener mucho cuidado. Por aquello del tema del lawfare, o utilizar el aparato judicial para promover determinadas políticas o oponerse a determinadas políticas que favorezcan la tutela de cierto tipo de derechos humanos, de derechos fundamentales. Entonces, me pondré en contacto eventualmente con vos
Gisela o con Carolina para facilitarles el correo de las personas que tengo en mente. Una que es Juan Antonio García Amado, de la Universidad de León en España, y en Costa Rica el profesor Enrique Pedro Aba Müller, que han escrito sobre el tema. Excelente, sí, lo agradecemos mucho y con esto vamos cerrando. Si te querés despedir, Sí. les agradecemos a todos los que participaron y a todos los que miren el video por YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nuevamente les felicito que gente muy joven embarcada en este tipo de proyectos, que utilizando la misma metáfora de antes, paso a pasito, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Les felicito. Muchas gracias y hasta la próxima.